Capítulo 13. La teoría cuántica. 1. Los principios de la física están necesariamente incluidos en el estudio de la teoría cuántica. Esta es una teoría de la distribución de la energía en toda la naturaleza. Esta teoría fue desarrollada en la Universidad de Berlín, como resultado de la investigación de la radiación proveniente de objetos o agujeros negros. De esta investigación resultó la conclusión de que todas las formas irradian una energía determinada y que no hay nada en el mundo de la forma que sea una masa inerte. Toda forma tiene, dentro de sí misma, algún grado de energía, y esta energía es una emanación distinta de la energía que llena el espacio infinito. La cantidad de energía que es radiada por cada forma en particular, está en proporción directa a la relación que ésta tiene con la energía universal. 2. Justo como un péndulo oscila en un arco largo o corto, de acuerdo a la cantidad de fuerza ejercida para que este péndulo empiece a oscilar, justo así es como todas las formas retienen la cantidad de energía activa que fue requerida para emitirlas. Esta energía es retenida por la forma, solo hasta el punto en que esta forma retenga su relación con la energía que la emitió. Si el péndulo se detiene, es porque la fuerza impelente ha cesado de ejercer su influencia sobre él. La materia se vuelve menos y menos activa, conforme ésta pierde algo de su contacto con la fuerza impelente original que inició su movimiento. Cuando esta energía deja de actuar dentro de la forma se desintegra. 3. En el terreno de la metafísica, esto tiene mucho que es de vital importancia para aquellos que son del mundo occidental. El movimiento metafísico en los Estados Unidos llegó en la época de la Depresión, y lo único que eso significa, es que no había bases en los hechos. Eso quiere decir que la metafísica estaba fundada solo en una verdad a medias. Hay hechos que son una base de nuestra metafísica, pero esos hechos fueron pasados por alto y fueron malentendidos por la mayoría de los exponentes de la metafísica en los Estados Unidos. Todo esto será discutido en nuestra consideración de la teoría cuántica. 4. Aquellos que tienen un pensamiento superior en el mundo oriental, siempre han sabido los hechos propuestos en la teoría cuántica. Ellos tratan, en breve resumida cuenta, con un solo hecho, el de la universalidad de todas las cosas y, consecuentemente, al tratar con ese hecho único, ellos tienen una base definitiva para ambas, la ciencia y la metafísica. La psicología del mundo occidental es un mero juego de niños. La psicología del occidente está basada en la teoría en un alto grado. En cualquier ocasión en que ustedes traten con divisiones de lo mental, lo material, y lo físico, ustedes se ven obligados a basar por lo menos el 75% de sus cálculos en la teoría. División no es unidad y unidad no es división, y la base de toda la creación, es que esta es una unidad. Yo soy ese yo soy, y aparte de mí, no hay ningún otro, es la declaración eterna del hecho de la unidad de todas las cosas. Ustedes incurren en la violación directa de esta unidad fundamental, cuando consideran que la mente tiene fases o facultades, cuando en realidad, la mente es una sola unidad, no solo dentro del individuo, sino existiendo en el universo y de él. La forma material, no es una cosa aislada e independiente del universo, sino que es una enicón, la substancia universal. El cuerpo físico, no es una fase aislada del esquema creativo, sino que está en la energía universal y es uno con la misma.
Violar esta unidad fundamental es aislarse en sí mismos en un estado hipnótico en donde ustedes parecen ser un ser separado, y por lo tanto, ustedes dejan de funcionar, se desvitalizan a sí mismos, y finalmente destruyen su habilidad para manifestarse más tiempo en este plano. No aceptar la relación de lo visible con lo invisible, es empujarse a sí mismos directamente fuera de su cuerpo y hacia lo invisible. 5. La filosofía oriental no está basada para nada en la teoría, está basada en un hecho o principio científico definitivo. Esa es la misma idea que Einstein está sacando a la luz en la teoría cuántica. Einstein la ha hecho más evidente que cualquier otro científico del mundo occidental. Muchos están diciendo que esta teoría es el espacio que hay relacionado entre la ciencia o la física y el verdadero pensamiento religioso. 6. El oriental no aborda el tema del pensamiento religioso como una teoría en absoluto. De hecho, él prueba que esta no es una teoría. Por lo tanto, el oriental logra ese mismísimo hecho y las posibilidades que están implicadas en ese hecho. Ustedes no ven a los filósofos orientales sacando una teoría de nada. Para ellos, la base siempre está en el hecho. Por supuesto que este no es un hecho simplemente porque ellos lo declaren así, sino porque de hecho tiene una base científica. Ese hecho fue revelado claramente por Cristo cuando dijo, yo y mi Padre, uno somos, conservando la unidad de Él mismo con el todo. Esa es la base desde la cual debe evolucionar todo vivir o modo de vida exitoso. Y solo hasta el grado en que el individuo mantenga esta unidad con el todo, es como él empieza a irradiar la energía que lo envió a la existencia. Esta es la base de la teoría cuántica, cuando se aplica desde el punto de vista de la religión pura o la metafísica pura. Y eso es por lo que los filósofos orientales le dieron tanta atención a la teoría cuántica. Ellos ven que los científicos del mundo están regresando a la base de su propio pensamiento religioso, el de la filosofía oriental, el cual ha sido mantenido por miles de años. 7. Einstein no partió de inmediato con que todo es espíritu. Consecuentemente, se alegó que lo físico o lo material no era un hecho, pero él mostró que lo físico o lo material está basado en una determinación conjunta. Él lo puso como un principio general, correlacionando toda la física, como él lo dijo, bajo una sola cabeza, inteligencia o conciencia infinita. Eso es exactamente lo que aquellos de pensamiento oriental superior habían determinado hace mucho tiempo. Que no hay más que un solo principio, una base científica, y esa base es una de ser. 8. Sin embargo, el mundo occidental no retrocede y razona desde ese principio. El mundo occidental se está abriendo paso hacia ese principio, desde lo externo, lo cual no es necesariamente una verdadera forma de razonamiento. Esto significa que, la forma en que ellos razonan no es verdaderamente el razonamiento científico. Todo razonamiento verdadero se hace partiendo del principio hacia su manifestación, y no de la manifestación de regreso al principio. Imaginen que cuando tratan de resolver un problema ustedes razonan o intentan razonar de regreso al principio con el estudio del tamaño, el aspecto, la forma y la construcción general de una acumulación de figuras. La gente del occidente está haciendo justo ese proceso en su intento de solucionar el enigma de la vida. Ellos se hacen sumamente mentales o como nosotros lo decimos, intelectuales, por medio de ese proceso.
Y como ya lo sabemos, su conocimiento intelectual siempre está sujeto a revisión, ya que este conocimiento no se prueba a sí mismo. Eso es por lo que uno de nuestros científicos modernos ha dicho que todos los trabajos escritos sobre ciencia que sean anteriores a los últimos 10 años deberían ser quemados. El mundo oriental es llevado más allá de lo intelectual o de lo intelectual ordinario. Por supuesto que el principio verdadero y el razonamiento que parte de la base del hecho único, es la forma más alta de intelecto. Pero la hipótesis que tiene en su haber el mundo oriental, es puesta completamente sobre una verdadera base intelectual, al ser llevada esta hipótesis a una concepción clara. 9. El intelecto del mundo occidental cubre un rango amplio, pero no llega a una conclusión absoluta en sus hipótesis o teorías. Toda la ciencia del mundo occidental ha sido basada en esas hipótesis o teorías. Las personas del mundo occidental han avanzado hasta el punto en que ellos conocen la existencia de ciertos factores determinantes, pero nunca van directamente al denominador común o simple de un solo principio, cuando ellos están manejando los hechos. Los filósofos orientales siempre han basado sus premisas en un solo hecho natural. Y ahí tienen ustedes la base de la teoría cuántica. Un solo hecho universal, del cual emanan todas las formas, y que opera como la fuerza animadora de la forma creada. La distribución universal de la energía. 10. La diferencia entre la concepción hindú y la teoría del monismo, es que esta última teoría eliminaba todo, excepto la fuerza ciega de la naturaleza o creación. Los hindúes siempre la consideraron una fuerza activa e inteligente que sabía lo que estaba haciendo, una fuerza energética, y una fuerza que sí logró una creación inteligente que se movía hacia un propósito inteligente, y que cualquiera que trabajara con la inteligencia de esa fuerza podría lograr todas las cosas a través de ella. 11. Por lo tanto, el Kido, la clave de todo el asunto, es el conocimiento correcto. Lo que nosotros hemos llamado conocimiento, es el pasado. El verdadero conocimiento está fuera de los sentidos. Conocer la fuerza motivadora y los fines hacia los cuales se mueve, es la verdadera base del conocimiento. Puesto que esta sensación motivadora, o la sensación interior de la tendencia de la fuerza motivadora del universo, es lo que trajo todas las cosas a la existencia en el comienzo, y traerá todas las cosas a la existencia a través de ese individuo que sienta y trabaje en armonía con su propósito. 12. El verdadero conocimiento llega por medio del samadhi o silencio. Este conocimiento verdadero llega por medio de un sentimiento interior o de un conocimiento intuitivo. Esto es exactamente lo que nosotros llamamos entendimiento. Con todo lo que obtengan el entendimiento. Cuando nosotros obedecemos lo que sentimos en nuestro interior, alcanzamos el logro y entonces tenemos el conocimiento correcto, ya que este conocimiento está basado en el trabajo excelso del principio. Esta es la manera en la que llega todo conocimiento verdadero, no solo en relación a las cosas espirituales sino en relación a los principios que utilizamos todos los días. Nosotros descubrimos ciertos principios y aplicamos esos principios con lo que los resultados están listos a tiempo, y después formulamos nuestro conocimiento de estos resultados. 13. Cuando ustedes sacan ese conocimiento completamente fuera del reino de la hipnosis, vuelven al hecho fundamental o verdad. El conocimiento no existe necesariamente en el hecho fundamental,
puesto que el hecho fundamental existe antes del conocimiento y es mayor que él mismo. Como dicen los hindúes, el conocimiento viene directamente de la expresión del hecho fundamental. 14. Cuando la Biblia dice que la carne no saca provecho alguno, no está diciendo que la carne no es nada. Esta no tiene realidad, excepto aquella que es del espíritu que la produjo. La carne no es una productora. Esta no produce nada ya que es la cosa producida. El espíritu es el que produce. La carne es el espíritu en la forma, como lo dicen los hindúes. Ellos no hacen distinción alguna entre la carne y el espíritu, entre lo material y lo espiritual. En consecuencia, todo es uno y lo mismo para ellos, y ahí es donde ellos logran o tienen éxito. La palabra hecha carne es la verdadera forma espiritual. 15. Cuando el espíritu trabaja en la forma manifiesta, éste obedece una manifestación de la ley. Si ustedes pueden conocer esa ley, entonces ustedes pueden conocer definitivamente el espíritu. Como dice Pablo, la fe es substancia del espíritu. Esto quiere decir que la fe, hecha saber, es toda la substancia. Ustedes saben en lugar de tener fe. Ahí es donde el sánscrito nunca se desvía. Esa evidencia del espíritu, la cual primera es fe y después saber, crea. A través de esa evidencia es como los hombres siempre crean, no a través de los sentidos ni de lo que se percibe como lo material o físico, sino que a través de toda substancia como siendo espíritu. 16. La fe es el principio activo de la mente. La mente que se guía por el conocimiento o entendimiento interior, madura al conocimiento o se vuelve conocimiento absoluto. La intuición espiritual es conocimiento directo, conectarse con la conciencia infinita directamente en su fuente. Este poder para obtener el conocimiento directo nace en todo individuo. Algunas personas manifiestan este poder antes en la vida, principalmente porque ellos están menos hipnotizados. Esto significa que, entre menos esté uno sometido al supuesto conocimiento de la raza, que en realidad es ignorancia, es más fácil que uno se guíe por lo que uno sabe y siente instintivamente que es verdadero. Este poder siempre está dentro del individuo y debe ser sacado. 17. Jesús dijo, yo no tengo nada salvo aquello que viene en el nombre y a través del poder del Cristo, poniéndose a sí mismo en receptividad directa de la intuición espiritual en todo momento. Lo que hizo Jesús realmente fue una lección de cómo debería proceder cada hombre en toda fase de la vida. El hecho interior de todo hombre, es que él puede ser uno con el Padre de la misma manera en que Jesús era uno con el Padre, y su contacto siempre fue a través del Cristo, la palabra de Dios. Cristo es todo, y está en todos, y Cristo es la realidad interior de cada individuo. 18. Solo hay una clase de intuición, así como solo hay una clase de vista física. Ustedes pueden, a través de sus ojos, mirar y descubrir cualquier cosa que deseen. Ustedes pueden buscar la belleza y la fealdad, y ustedes utilizan la misma visión. Una es deseable y la otra es indeseable. Ustedes pueden entrenar su intuición para descubrir el principio determinante y sus operaciones. Pueden entrenarla dentro de los planos psíquicos y averiguar lo que está sucediendo ahí. O pueden entrenarla con su vecino y descubrir sus pensamientos y motivos secretos.
Pero la intuición que es dirigida hacia cualquier otra dirección que no sea la de descubrir las operaciones del principio mismo, es la perversión de este sentido que está detrás de todos los sentidos, y el resultado es la hipnosis, y así este sentido, la intuición pervertida, nubla la percepción clara del individuo. La única forma de escaparse de cualquier grado de hipnosis es entrenar la intuición en los canales del conocimiento directo. Este es el sendero de la luz. Y cualquier perversión del sentido intuitivo es el sendero de la oscuridad. 19. La vieja teoría del ocultismo de que los sentidos deben ser destruidos o aniquilados o invertidos, no está de acuerdo con las enseñanzas de la filosofía hindú pura. Ellos dicen que todo es espíritu, que los sentidos son espíritu pero que deben ser utilizados como tal, que su verdadero significado espiritual debe ser conservado. Los sentidos se convierten en avenidas de expresión de aquello que la intuición aprende cuando viene del espíritu. Este conocimiento directo también es manifestación directa. Si nosotros aceptáramos el hecho que está revelado en el principio, ese hecho se manifestaría inmediatamente para nosotros. Es justo así de fácil. El occidental simplemente lo ha sumergido en complejidades. 20. Cuando ustedes entiendan correctamente la naturaleza de lo que ustedes llaman materia, como siendo substancia pura del espíritu, entonces ustedes podrán ver por qué esto es cierto. El hindú dice, compriman el cubo y entonces ustedes tienen una substancia diferente, geométricamente. Expándanlo y tienen una substancia diferente, geométricamente. Ustedes no definen esto como substancia material o física, así como en la compresión o la expansión ustedes no cambian su naturaleza, solo cambia la posición relativa de los átomos. El agua o el hielo es justo la misma cantidad de H2O, independientemente de su forma, y este poder de expansión y contracción es la cuarta dimensión de ello. De la misma forma, el poder de extender cualquier cosa de una magnitud a otra por el simple reacomodo de los átomos, es su cuarta dimensión y no cambia su carácter inherente. Si todas las cosas están hechas de substancia espiritual, no hay una línea divisoria entre lo que nosotros hemos llamado espíritu y su manifestación. Solo cuando el hombre está bajo un estado de hipnosis, es cuando él se imagina que hay algo aparte de la unidad de todas las cosas, y algo separado del hecho de que todas las cosas son uno. Por medio de su estado hipnótico, él impone influencias falsas en la forma, y estas distorsiones son las fabricaciones de su propia ignorancia. Para el instructor. Párrafos 1 y 2. La lección a ser encontrada o a percibir en esta explicación de la teoría cuántica, brinda una oportunidad inusual para grabar en la mente del individuo, el hecho de que todas sus carencias son debido a la separación de él mismo de la primera causa original. Justo como un motor se detiene cuando éste es desconectado de una corriente eléctrica, o una luz se apaga al ser apagado el interruptor, así el hombre deja de funcionar justo al grado en que él se separe a sí mismo del Espíritu de Dios. Párrafo 3. Cuando se llega al punto de meramente manipular al mundo con el pensamiento, tratando de manifestar mediante el uso de la afirmación, el hombre tarde o temprano agota la habilidad para lograr cosas. Solo por medio de una meditación profunda del hecho de que todas las cosas son uno, la unidad del hombre con Dios, es como su poder es revivido para que él regrese de nuevo a la posición de poder que es legítimamente suya. El hombre por sí mismo no puede hacer nada. El espíritu es el que aviva y,
Cuando la mente y la naturaleza del hombre son reanimados con el espíritu, sus palabras y actos se vuelven vivos y solo entonces es que él se mueve con poder. Párrafos 4, 5, 6 y 7. El hecho de que el hombre proceda partiendo de una hipótesis verdadera, o que su proceder parta de una hipótesis asumida o falsa, hace una vasta diferencia para él. Las conclusiones a las cuales llega el hombre en sus cálculos, dependen del fundamento o principio desde el cual parte para moverse. Si esa base es falsa, la conclusión debe ser falsa. Como la creación empezó en el gran todo universal, el hombre no puede encontrar un punto de partida substancial para sus propias actividades, excepto que sea desde esa misma base. Uno no puede adaptar un principio a su propio pensamiento, pero uno sí debe adaptarse al movimiento del principio y entonces, sus pensamientos deben evolucionar desde ese principio. A su vez, la acción de uno debe ser conforme a ese mismo principio, y entonces, solo entonces, es cuando uno puede esperar tener resultados próximos que sean consistentes con su naturaleza fundamental. Párrafos 8 y 9. Estos párrafos comprenden o representan la diferencia entre la razón verdadera y la razón falsa, entre la lógica inteligente y la lógica falsa. Nuestras mentes funcionan completamente en sentido inverso, cuando trabajamos desde lo externo, o cuando meramente trabajamos para obtener resultados externos que imaginamos se ajustarán a nuestra propia idea de las cosas. Hay un orden establecido en el universo, y solo si nos alineamos a nosotros mismos con ese orden natural de las cosas, es como podemos esperar resultados satisfactorios. Párrafo 10. La fuerza que diseñó y creó el universo no podría ni debería ser considerada una fuerza sin inteligencia, o una fuerza ciega moviéndose sin dirección consciente. La electricidad debe estar gobernada por la inteligencia en nuestros asuntos diarios, de otra manera nosotros no podríamos tener luz, calor, y el poder que resulta de ella. La electricidad por sí sola es una fuerza ciega, pero al ser sometida al control de la inteligencia, produce resultados constructivos. Por lo tanto, toda fuerza creativa del universo debe estar sometida a la dirección de la inteligencia, ya que de no ser así, nunca hubiera podido haber una creación ordenada. Párrafos 11, 12 y 13. El conocimiento correcto llega cuando uno se queda tan quieto, que uno siente dentro de uno mismo el movimiento de las fuerzas universales, el Espíritu de Dios. Su actividad no solo se convierte en una influencia vivificadora, sino que despierta un entendimiento en la mente del hombre. La inspiración del Todopoderoso da entendimiento. Así como ustedes primero tienen que entender la operación del principio de las matemáticas mediante una sumisión callada a la regla, así deben contemplar la acción del principio divino hasta que entiendan sus operaciones. El conocimiento es la acumulación de ideas, y el verdadero conocimiento sería el resultado de ver el Espíritu de Dios hecho manifiesto. El conocimiento llega en la terminación de un proceso. El entendimiento discierne el camino hacia los resultados. Párrafo 14. Ni la mente ni la materia tienen poder alguno para crear o producir. El poder para producir se encuentra en la mente o espíritu. El espíritu es el que aviva. El hombre solo se agota al sostener pensamientos y conducir al cuerpo. La vida se renueva y el poder se despierta mediante una comunión con el espíritu. Párrafos 15 y 16. La fe es el medio con el que se discierne y se aplica el principio.
En primer lugar, la fe es descansar la mente de sus propias actividades para obtener nuevos ímpetus. En segundo lugar, la fe es confiar en ese ímpetu hasta que éste produzca resultados. La fe es una especie de transformador mental, por medio del cual son traídos a la manifestación las cosas que no han sido logradas o los poderes que no han sido manifestados. Párrafo 17. El secreto del poder de Jesús se encontraba en su confianza total en lo que él sentía moviéndose en su naturaleza más profunda, y lo cual él llamó el Padre de dentro. La ley de Dios está escrita en las partes internas del hombre, y el hecho de obedecer con la parte externa de uno mismo lo que está moviéndose dentro de uno, es traer la capacidad interna hacia la manifestación externa. Aquello a lo cual se mueve en el lado más profundo de la naturaleza del hombre, es la acción interna del principio universal. Párrafo 18. La intuición, solo es otra avenida por medio de la que puede incrementarse la conciencia. Uno obtiene los hechos internos de la vida, por medio de la intuición. El hombre puede entender cualquier cosa o cualquier situación, desde el punto de vista del conocimiento absoluto, si se entrena para aceptar la omnisciencia de Dios o la inteligencia toda envolvente. Párrafo 19. Los sentidos externos son salidas o avenidas por donde nosotros expresamos el conocimiento interno al mundo externo. Los sentidos externos no deberían ser condenados ni destruidos. Al hacerlo, ustedes estarían destruyendo sus salidas al mundo. Encárguense de que la función de todo su ser se alinee con las tendencias más profundas de su naturaleza, hasta que ustedes expresen lo que ustedes son a los ojos de Dios. Párrafo 20. Saber la verdadera naturaleza de todas las cosas, no como divisiones separadas o aisladas, sino como siendo uno y la misma cosa en diferentes etapas de progresión, es poseer el poder y el dominio que les pertenece a ustedes, como producto de la primera y única causa.